Bueno. ¡Listos! Para mí fue la mayor expedición de mi carrera como buceador. La cámara de ámbar es el tesoro de arte arquitectónico desaparecido más valioso del mundo. Toda una habitación cubierta de piedras de ámbar que desapareció nunca volverá a ser vista. Era una de las posesiones más preciadas de Europa. Hay chances de que aún esté por ahí en algún lado. Es algo tan impresionante que ni siquiera puedo imaginar cómo me sentiría si la encontráramos. Lo que sí sabemos con certeza es que la cámara de ámbar fue embalada en cajas en enero de 1945 para ser evacuada. Claro que cuando la gente empezó a hablar de la cámara de ámbar, la posibilidad de que estuviera en los restos de este barco es como jugar a la lotería. Puede que ganes como que no. ¡Suban! Secreto en los océanos. Dunkerque de Alemania. Costa Báltica. Polonia. Hay algunos pozos cerca de este lugar. Sí, soy una persona muy afortunada porque nací en Gdynia. Y Gdynia es muy hermoso. A mi hijo le gusta el kitesurf. Pasamos mucho tiempo en el mar. Frótalos. Buena suerte. Claro que tenemos que recordar lo que sucedió aquí. La bahía de Gdansk fue escena de eventos terribles durante la Segunda Guerra Mundial. Fuimos atacados por los alemanes por el oeste y por Rusia desde el este. Se perdieron cientos de barcos aquí. Como buceador, vi los naufragios con mis propios ojos. La generación de mi hijo pregunta por qué hay tantos restos de barcos aquí. Y la razón es exactamente lo que pasó en esta bahía durante la guerra. Nos hemos olvidado de tanto. Muchos de estos naufragios ni siquiera tienen nombres. Quería armar las piezas de la historia y por eso decidí investigar los naufragios yo mismo. Pero con tantos, la primera pregunta fue, ¿por dónde comenzar? Conozco a Thomas desde hace más de 20 años. Buceábamos juntos. Tomek Suara, buceador de naufragios. Cuando me pidió ayuda para buscar información sobre los naufragios, acepté, dije que sí. Comencé a trabajar con documentos históricos, archivos, reportes antiguos y todos los medios que pudieran ayudarnos a encontrar información sobre los naufragios. Descubrí que en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, casi 250 barcos fueron hundidos en esta zona. No somos profesionales de la historia, pero todos los días descubres más y más. ¿Cuál es la razón por qué se hundieron? ¿Cuál es el verdadero nombre del barco? ¿O cómo fue que se hundió? Pero luego hallé algo maravilloso. Había una carta escrita por una civil alemana. Su nombre era Cecil Alschut y describió estar en un barco llamado Karlsruhe el 11 de abril de 1945. A mis hijos de 2 y 4 años y a mí nos asignaron un lugar en el barco. El capitán dio la orden de dejar los carros de los niños en la cubierta superior. Bajó el sol, pero al llegar la mañana, 3 aviones rusos aparecieron. Las balas dieron contra la cubierta. Un avión fue derribado a metros del barco. Un todoterreno que estaba en la cubierta atravesó la bodega de carga. Luego,
sentí el agua helada. Mis hijos no estaban. No quedó nada del Karlsruhe. En solo 3 minutos se hundió hacia las profundidades del mar Báltico. Me conmovió tanto la carta que quise saber más. Más de 1000 pasajeros alemanes estaban en ese barco. Solo 113 sobrevivieron. Pero el naufragio del Karlsruhe ni siquiera formaba parte de los registros. La historia del barco es tan interesante que decidí tratar de hallar sus restos. Pero no tenía idea de que me conduciría a un misterio completamente diferente. ¡Vamos arriba! ¡Listo! Para una expedición como esta, sabía que necesitaría reunir un buen equipo. Ahora vamos a controlar los tubos. Los llamé a todos y les dije, quiero ir al Karlsruhe, ¿me ayudan? Y todos dijeron, sí, fue maravilloso. Tomek dijo que necesitaban buceadores que conocieran bien las condiciones del agua helada y muy profunda, y que quisieran bucear en esas condiciones tan difíciles. Principalmente soy buceador y explorador de cuevas. Phil y yo trabajamos juntos. Primero fui su alumno y luego me convertí en instructor de buceo gracias a él. Conocí a mi novia Jenny gracias al buceo. Sammy me llamó y me dijo que había una expedición en curso. Parecía muy interesante y divertida, algo que nunca antes había hecho. Hay que bajar las líneas. Creo que no fui ni un buen padre ni un buen esposo, porque el 80% de mi tiempo estuve enfocado en la expedición. Ajustaremos esta cuerda. Planear la expedición me tomó meses. Pero para mí, el mayor desafío fue poder localizar el naufragio. Gdynia, Polonia. Sabemos del Karlsruhe. Queremos hallarlo, pero no sabemos dónde están sus restos. Hablamos y hablamos sobre esto y finalmente nos reunimos para comparar todo lo que teníamos. Y si miras aquí, este es el comienzo. Sin embargo, sabemos que los reportes tienen las fotografías. ¿Cuál es la diferencia de esto con esto? Durante la Segunda Guerra Mundial todos se espiaban entre ellos, por eso hay distintas fuentes para chequear. Una fuente es la británica, otra fuente es la alemana y otra fuente es la rusa. Es de alto mando alemán. Bueno. Y dice 3 escoltas. Los documentos de la Marina alemana confirman el registro de la sobreviviente Cecil Alschutt de que el barco a vapor Karlsruhe tenía más de 1000 pasajeros y una carga pesada. Königsberg. Zarpó desde Königsberg, que en ese momento era parte de Alemania. Gran Reich alemán. Es muy preciso, es otra confirmación. Luego hallamos un mensaje de radio alemán. El mensaje es del 14 de abril de 1945. El barco a vapor Karlsruhe fue hundido por un ataque. Según Cecil Alschutt, fueron aviones soviéticos los que lo hundieron, pero no sabemos exactamente dónde sucedió. Avanzamos cuando Tomek descubrió el diario de un piloto soviético. Este es el diario, ¿no? Sí, de nuestros soldados rusos que hundieron al Karlsruhe. Tener este reporte es muy importante porque nos da las posiciones del barco. Claro, sí. El primer ataque es a las 9 a.m. El piloto, la posición del ataque y aquí verás un segundo ataque de nuevo con posición. Desde ahí tenemos 5 coordenadas diferentes del lugar donde el Karlsruhe se hundió. Y la diferencia entre todos ellos era de 32 kilómetros. Polonia, Alemania. Lo redujimos, pero 32 kilómetros es aún una gran distancia para buscar. Luego tuvimos una idea. Todos los pescadores tenían mapas y marcaban obstáculos porque no querían destruir sus redes. Eso nos brindaba las coordenadas de estos obstáculos. Si transcribes las posiciones de los reportes rusos en este mapa, sería en esta zona de aquí.
Encontramos un gran obstáculo bajo el agua que podría estar en la zona indicada en las coordenadas del piloto soviético. Tendremos que concentrarnos en esta posición de aquí. Sí. 12 meses después estábamos en camino. Bueno, muchachos, hablaré un poco en polaco y un poco en español, pero si no me comprenden, me lo hacen saber, ¿de acuerdo? La idea era zarpar para tener 12 posibles días de buceo antes de que regresemos al puerto. El plan es que buceemos en la mañana y en lo posible queremos hacer una buceada profunda por día. Veremos si podemos. Teníamos arqueólogos e historiadores a bordo para ayudarnos a identificar el barco y documentar lo que encontráramos. Había mucho en juego con esta investigación. Y la pregunta ¿era acertada la ubicación del naufragio? Navegamos durante la noche y despertamos para el desayuno en la mañana. Estábamos en el medio del Báltico, acercándonos a donde bucearíamos. Sí, se puede observar un objeto claramente. Cambio. El radar mostró un objeto enorme a 90 metros, pero no teníamos idea si era o no el Karlsruhe. Simplemente tendríamos que bajar y echar un vistazo. Son aguas muy profundas, con muchos riesgos. Si subes rápidamente, se formarán burbujas dentro de la sangre, dentro de los tejidos, y podrías tener muchos efectos. Llegar a los 90 metros puede tomar entre 4 y 5 minutos en total. Está muy oscuro porque es muy profundo y hay poca penetración de la luz. Cuando bajamos en la oscuridad, pudimos de pronto darnos cuenta de que había una sombra debajo de nosotros. La atmósfera era bastante aterradora cuando llegamos al barco. Lo primero que noté fueron las redes que había. Básicamente eran cuerdas muy pesadas, pero lo cubrían todo. El problema es que no estábamos 100% seguros de que el barco fuera el Karlsruhe. Entonces decidimos bajar y buscar el nombre escrito en el barco. En un barco más lujoso sería en letras de bronce o latón, ribeteadas en el casco. Mientras nos acercábamos a la proa, la cantidad de redes parecía aumentar. Y lo que no quieres hacer como buceador es meterte por debajo de las cuerdas, porque corres el riesgo de quedar atrapado o enredado en la red. Para poder ver las letras, tuvimos que cortar algunas redes que había. No fue fácil, pero finalmente, una vez que quitamos las redes, pudimos ver lo que había detrás. Lo que fue evidente es que el puente estaba realmente destruido. Hay un gran orificio en el medio del barco. Era el tamaño y la forma correcta, y pudimos ver evidencia de los daños de la bomba. ¿Pero era el Karlsruhe? En los costados del barco había todo tipo de conchas de mar y lodo, pero una vez que lo limpiamos un poco, pudimos ver la primera letra. Creo que era una R. Hay más de una R en Karlsruhe. Limpiamos un poco más y pudimos ver 4 letras más. Fue un gran momento. Y pudimos identificar que era el Karlsruhe, sin dudas. Estaba feliz porque habíamos encontrado al barco, pero la carta de la sobreviviente siempre estuvo en mi cabeza. Estaba decidido a averiguar todo sobre el último viaje del Karlsruhe.
¿Qué hacía un barco pequeño lleno de civiles alemanes en el medio del mar Báltico en los últimos meses de la guerra? Prisión de Mokotów, Polonia. Mi suegro, a quien conocí durante 30 años de mi vida y con quien tuve una relación muy cercana, estuvo encarcelado aquí. Era patriota polaco y peleó de todas las formas posibles para liberar al país de la opresión, primero nazi y luego soviética. Cuando los alemanes se fueron, los soviéticos llegaron y tomaron el país. Estuve en su celda y me pregunté cómo habrá sido. Realmente me enfurece que hayan tratado a la gente de ese modo. Fueron detenidos aquí por orden de Stalin. Ellos no habían cometido ningún delito, salvo ser polacos. En general, los relatos de lo que pasó a finales de la Segunda Guerra Mundial en lugares como el Báltico fueron ignorados después de la guerra. Cuando supe de la expedición para hallar al Karlsruhe, me pareció fascinante. Königsberg, Prusia Oriental. El barco partió de Königsberg, que es una ciudad en la antigua provincia alemana de Prusia Oriental. Pero al mismo tiempo, en abril de 1945, los civiles alemanes estaban en peligro. Los soviéticos avanzaban y los tenían rodeados. Para la mayoría de las personas, como eran granjeros, fue el primer viaje de su vida. Nunca habían salido del pueblo, pero los rumores decían que los rusos mataban a todos. Así que no había otra opción. Empacaron sobre una especie de vagones y llevaron a sus hijos. Era como un éxodo de refugiados. Fue muy terrible. Pero la Marina alemana llegó y lanzó un plan de evacuación llamado Operación Hannibal. Fue un proyecto masivo y enorme. Más de 1000 barcos fueron enviados al rescate. Esto eclipsó la evacuación de los aliados desde Dunkerque. Repletos de civiles, los barcos se dirigieron hacia el oeste, pero muchos no lo lograron. Al juntar todas las piezas del rompecabezas, supimos que Cecil Alshut era una de las refugiadas y que el Karlsruhe era un barco de la Operación Hannibal. Estos eventos no deberían quedar en el olvido, ni perderse en libros empolvados. Poder entender todas las partes de la historia de la Operación Hannibal para honrar la memoria de los que se perdieron es muy importante. Descubrir este capítulo olvidado de la historia es un momento muy importante, pero había algo que no tenía sentido para mí. El Karlsruhe fue uno de los últimos barcos en partir antes que Königsberg fuera capturada por el Ejército Rojo, en abril del 45. Muchos civiles desesperados habrán luchado por un lugar en ese barco. Pero al ver los archivos, hubo algo que nos desconcertó. Sabíamos que el Karlsruhe estaba repleto de soldados, refugiados, trabajadores, pero también se especifica que tenía toneladas de carga. ¿Cuál era la carga? ¿Por qué se utilizó parte del espacio del barco para carga en vez de personas? Cuando investigamos un poco más, descubrimos que podía haber algo muy valioso, visto por última vez al final de la guerra y que desapareció sin dejar rastros. Tomek dijo que quizás la cámara de ámbar estaba ahí y le dije, oh, sí, es broma. Y dijo, no, es posible, sí es posible. Para mí el misterio de la cámara de ámbar y esta posibilidad son muy apasionantes. En el sector de cargas. Era como el comienzo de la fiebre del tesoro. Debajo de la cubierta. Vaya, esto se volvió un misterio. Buscaremos cualquier objeto, como En busca del arca perdida y Operación Monumento.
San Petersburgo, Rusia. Se la conocía como la octava maravilla del mundo. Con 12 paneles espectaculares, cada uno de 3 metros de altura, la Cámara de Ámbar en el Palacio de Catalina en San Petersburgo era una de las obras de arte más preciadas de Rusia. Imaginen una habitación dorada, hecha de piedras semipreciosas, que en realidad es resina petrificada de árboles antiguos. Con dorados y piedras, todo a su alrededor era un lugar magnífico. La región báltica es cuna de los depósitos de ámbar más grandes. La Cámara de Ámbar fue instalada en el palacio a mediados del 1700 por Isabel, la emperatriz de Rusia. Pero la Cámara de Ámbar que vemos hoy es una réplica. La original fue robada por los nazis. Se robaron todo los alemanes. Robaron tesoros nacionales, robaron estatuas, robaron pinturas, robaron todo lo que querían. Algunas obras maestras se recuperaron después de la guerra, pero la Cámara de Ámbar, con un valor estimado de $500 millones, nunca fue encontrada. La Cámara de Ámbar es el tesoro de arte arquitectónico desaparecido más valioso del mundo. Adrián Levy, periodista de investigación. He sido periodista de investigación durante muchos años, y la Cámara de Ámbar fue uno de esos misterios intrincados en los que a veces crees que puedes hincar los dientes. Personalmente lo relaciono con personajes centrales de la historia, porque crecí en una familia de la cual la mitad vivían en el antiguo bloque soviético en Europa del Este. Había una serie de archivos en Moscú y en San Petersburgo que podrían ser la clave de todo esto. Y por otro lado tenemos todos los demás componentes básicos de una investigación: los registros marítimos y de cargas, los horarios de los trenes, las rutas de bombardeo a los aliados. Los alemanes eran extraordinariamente eficientes. Llegaron al Palacio de Catalina, desprendieron las paredes, luego colocaron las piezas más grandes en cajas, y así todas las piezas de la Cámara de Ámbar fueron embaladas y enviadas a Königsberg, en el este de Rusia. Cuando la Cámara de Ámbar llegó a Königsberg, alguien la estaba esperando, y esa persona era Alfred Rode. Él fue quien agregó a la Cámara de Ámbar en una lista de tesoros que las SS se llevarían. Hay documentos que indican que la Cámara de Ámbar fue montada en el tercer piso del antiguo castillo teutón en Königsberg. Creo que Rode se habrá sentido impenetrable en Königsberg. Ellos controlaban las costas en un enclave rodeados por las fuerzas nazis, y el castillo era increíblemente seguro. No había mejor lugar donde mantener uno de sus tesoros más importantes. Y resulta que se equivocaron. Prusia Oriental. Porque en enero de 1945 los soviéticos estaban en las puertas de la ciudad. La situación en Königsberg era de absoluta desesperación. Era un caos. Se sabía que el Ejército Rojo estaba muy cerca. Encontramos una serie de reportes en los que Rode informa lo que había en el castillo y qué se debería hacer con eso. La Cámara de Ámbar era una de las cosas que debían trasladar, pero muchos caminos estaban cerrados para un hombre como Rode. Las rutas de los trenes estaban cerradas, las calles eran engañosas. Quizás la única ruta segura podía ser un barco que zarpara desde las costas del Báltico. Y es posible que haya sido embalada y transportada hacia alguno de los barcos involucrados en la Operación Hannibal de ese momento. La pregunta era, ¿qué barco? Con la Operación Hannibal, la evacuación marina más grande de la historia, Alemania perdió 247 barcos en total. Nuestra investigación develó que el Karlsruhe llevaba una carga pesada, que es inusual para una evacuación civil. Pero al investigar un poco más, notamos que no era el único. Hubo otro barco en la operación que se suponía también tenía carga, y fue uno de los primeros en partir.
el Wilhelm Gustloff. El Wilhelm Gustloff fue un barco que, en los momentos de apogeo nazi, fue construido como un crucero. Si la cámara de ámbar fue evacuada en barco, es posible que haya sido en el Wilhelm Gustloff por la fecha. Fue cerca del 30 de enero. Lo que sabemos con certeza es que la cámara de ámbar fue embalada dentro de cajas en el castillo de Königsberg en enero, lista para ser evacuada de la ciudad. Hay testigos que dicen que se cargaron cajas en el Wilhelm Gustloff. El naufragio era clasificado. Nadie tenía permitido ir ahí. Pero en 1973, un grupo de buceadores polacos obtuvieron el permiso para explorar el Gustloff e intentar hallar la cámara de ámbar. Por eso fui a conocer a uno de los buceadores de esa expedición. ¿Eres tú el de la fotografía? Sí, el de la derecha, Claro. minutos después de salir del agua. Michal Rybicki, arquitecto y buceador. Fue en los 70. Fue muy difícil convencer a las autoridades. Pero dime, ¿cuál era el motivo que tenían para buscar el Gustloff en ese momento? Yo no podía entender por qué estaba rodeado de tantos secretos. Se llamaba Obstáculo en el Agua número 73. ¿Ni siquiera tenía un nombre? No tenía nombre. Era clasificado. La leyenda de la cámara de ámbar aún estaba latente y había una posibilidad de que estuviera ahí. En los años 70, los buceadores no tenían la tecnología de imágenes que tenemos ahora. Por eso, Michal dibujó el barco a mano. Tomé notas desde que entré al agua hasta que salí del agua. 7 horas buceando. Bucear, memorizar y crear una imagen mental que debía recordar y dibujar. La imagen de Michal muestra el naufragio completo por primera vez. Sufrió muchos daños. El frente del bote estaba rasgado y el casco cortado. Golpeó el fondo del mar. Fue derribado por torpedos. Lo que sucedió la noche del 30 de enero es que esas masas de personas se amontonaban a bordo de este barco que alguna vez fue lujoso, apretados como podían. Más de 10.000 personas a bordo. El Gustloff se dirigía hacia aguas profundas para alejarse camino al oeste lo más pronto posible. Un submarino soviético lo divisó y lanzó 3 torpedos hacia el Gustloff. El barco se hundió rápidamente. Se estima que cerca de 9.000 personas murieron. 5.000 niños. Se convirtió en la mayor tragedia en el mar de toda la historia. Desde 1970, las imágenes han mostrado al Gustloff con mayor detalle. Revelaron daños inusuales. Se dice que los torpedos no fueron la única causa. Se rumorea que durante la Guerra Fría, los soviéticos enviaron buceadores. Intentaron descifrar si la cámara de ámbar estaba efectivamente a bordo o no. Se dice que los rusos usaron explosivos para rasgar por completo el casco. Y cuando observamos las imágenes del naufragio, algunos daños parecen hechos a mano. Es realmente difícil saber qué fue lo que causó semejante destrucción después de que tocara el fondo del océano. Si alguien utilizó explosivos o algún tipo de destructor, eso no puedo confirmarlo. ¿Te decepcionó que la legendaria cámara de ámbar no estuviera ahí? Sí, todos los exploradores tenemos la palabra tesoro en algún lugar de nuestra cabeza. Lo que haya sido cargado en el Gustloff no era la cámara de ámbar. Por eso buscamos más indicios sobre el Karlsruhe. Pero
¿Y si la cámara nunca se fue de Königsberg? Quizás algunos elementos de la cámara de ámbar, si no es que todos, fueron destruidos en el castillo de Königsberg. Gracias a diarios y documentos escritos por soldados del Ejército Rojo en ese momento, sabemos que veían al castillo de Königsberg como el epicentro del nazismo, como algo que representaba todo lo que tenía que ver con el enemigo que detestaban. Estaban repletos de rabia y odio. El castillo quedó en ruinas. Y si las cajas estaban ahí, es probable que los soviéticos hayan destruido su propio tesoro. Muchas personas no aceptan que la cámara de ámbar fue destruida in situ. Mi opinión es que no hay pruebas. Pero el Karlsruhe tenía una carga pesada. Sabemos que había algo allí y que fue uno de los últimos barcos en zarpar. Tomek dijo, si los alemanes querían enviar a la cámara de ámbar al oeste, el Karlsruhe era su última chance. En la siguiente zambullida nos concentramos en las cajas para saber si la cámara de ámbar estaba ahí. Básicamente encontramos fácilmente la entrada a la bodega número 1. Al descender, di la vuelta y lo primero que vi fue una motocicleta. ¡Una motocicleta! Luego moví un poco mis luces y vi un todoterreno a lo lejos. Como antes describió la sobreviviente, había un todoterreno dentro de la bodega de carga. Y luego continuamos nadando y básicamente la bodega estaba repleta de dunas, deshieno y sedimentos. Se acumularon durante los 70 años que estuvo ahí abajo. Pero desde esas dunas también salían objetos y nos preguntábamos qué era cada cosa, qué había ahí abajo. En mis 40 años como buceador nunca había visto tantas cajas. Había cajas muy grandes, algunas enterradas por la mitad, pero podías ver que eran grandes cajas que contenían algo. Son cajas de madera robusta. Por eso pensamos que contienen algo que podría ser muy valioso. Cuando vi las cajas, estaba muy entusiasmado. ¿Era posible que los soviéticos no hubieran destruido su propio tesoro? Cuando vine aquí, sentí esa sensación tremenda. Esa combinación entre trepidación y enfado. En el mismo pasillo donde estaba detenido mi suegro, también había terribles criminales. Rudolf Höss, comandante de Auschwitz. Erich Koch era otro prisionero. Era un reconocido fanático nazi. Por los crímenes que cometió durante la guerra, debería haber sido ejecutado. Se piensa que los soviéticos lo mantuvieron vivo porque creían que él tenía información sobre el destino de la cámara de ámbar. Y una de las razones por las que creemos que es posible es que los soviéticos siguieron buscándola. Continuaron indagando a Koch. Erich Koch había sido el gobernador de Prusia Oriental. Él estaba a cargo. Koch, al estar en una posición privilegiada, no solo quería salvar su vida, también intentaba llevarse las cosas que le pertenecían. Koch tenía una colección envidiable de tesoros. ¿Era posible que entre su colección y las cosas que intentaba evacuar de Königsberg estuviera la cámara de ámbar? Puede que haya terminado en el fondo del mar, en uno de estos barcos. Hay una chance de que aún esté en algún lado. La bajada será por aquí, y este es el momento en que los buceadores se acercan al naufragio, ¿de acuerdo? Estoy muy convencido de que definitivamente
el Karlsruhe contiene algún tipo de tesoro. Debes conversarlo y asegurarte de que El problema es que el sitio es una tumba de guerra y no está permitido que toquemos nada de allí, incluyendo las cajas. Sí, entiendo que es muy difícil. Pero días después de debatir, finalmente el arqueólogo nos dio permiso para traer una de las cajas a la superficie, pero solo una. El primer paso de forma profesional, sí. El equipo tenía este gran dilema. Había todo tipo de cajas allí abajo, así que era cuestión de suerte. Una de las cajas estaba en muy buenas condiciones, hecha de buena madera. Era una caja de 2 metros, muy robusta, muy firme. De todas las cajas que vi, esa era la que podría probablemente arrojar resultados. Y así comenzamos la operación para remover la caja. Primero tuvimos que extraerla del sedimento, porque cualquier sedimento, especialmente después de 70 años, ejerce succión y no lo deja salir. De inmediato supimos que removerla sería más fácil de lo que pensamos a pesar de su tamaño. Por supuesto que había sedimento. Por unos minutos no pude ver nada. No podía ver a Phil ahí. Coloqué una correa de elevación en cada lado de la caja, bien tirante para que cuando la levanten no tambalee. Colocamos la cuerda de la caja en una polea sobre otra polea y jalamos y comenzó a moverse. ¡Suban! ¡Suban! Y luego, cuando estaba cerca de la superficie, 2 buceadores la guiaron hacia la jaula. Y levantamos la jaula para sacarla. Todos nos reunimos en cubierta. Estábamos muy ansiosos y emocionados de ver lo que había ahí. Éramos una multitud, había buceadores, arqueólogos, historiadores. Y mientras limpiaban la caja, esta cayó de costado y se abrió. Y un sedimento negro comenzó a salir de la caja. Y de inmediato aparecieron engranajes y hierro y maquinarias. Y vimos los cables adentro. Sí, cables. En ese preciso momento, la energía se fue. Por supuesto que no había ningún rastro de material anaranjado brillante. La multitud se dispersó de inmediato. Todos nos sentimos un poco decepcionados, especialmente por Thomas. Teníamos expectativas muy altas, sí. Claro que todos pensamos que sería algo maravilloso. Igual es una pieza histórica y es grandioso. Pero tenía el presentimiento de que la historia no terminaba ahí. Después de tanta decepción, sucedió algo que jamás habría esperado. La expedición atrajo la atención de los medios. Recibí llamadas y correos electrónicos. Todos querían saber sobre la cámara de ámbar. Pero un día recibí un mensaje muy interesante. Hola, soy Renate, mi padre sobrevivió al desastre del Karlsruhe. Y yo no lo podía creer, era realmente increíble, maravilloso. Sabía que tenía que ir a conocerlo. Siegfried nació en Königsberg. Vivía con su madre, sus 2 hermanas y un hermano mayor, y él tenía 7 años cuando el Ejército Rojo arribó. ¿Recuerda el momento en que tuvo que irse de Königsberg? Mi madre dijo, tenemos que irnos de aquí. El Karlsruhe era un barco de verdad muy pequeño, pero no había otra opción.
Su madre hizo una cama para los niños y pasaron la noche en la cubierta. Pero por la mañana el barco fue atacado. Estábamos aquí en el medio del barco cuando golpeó un torpedo y el barco se partió por la mitad. Salimos volando por el aire y caímos al agua. El agua me succionó y moví las piernas para llegar a la superficie. Flotando a mi lado había ropa de cama atada con lonas y cuerdas. Una mujer puso las cuerdas alrededor de sus manos. Dijo: «Acércate, niño. Hay lugar para ti». Tomó mis manos y las ató con las cuerdas. Esa mujer fue mi ángel. Siegfried fue uno de los 113 sobrevivientes. Ni siquiera sabía si su madre o sus hermanos estaban vivos. Durante 2 años no supimos nada uno del otro. Pero luego la Cruz Roja de Alemania halló a mi madre en Copenhague. Finalmente, Siegfried se reunió con su madre y sus hermanos mayores. Pero su hermana menor ya no estaba. El agua estaba tan fría que mi hermana no resistió. Ella no pudo sobrevivir. Conocer la historia de Siegfried fue más valioso que cualquier otro tesoro. Cuando comenzamos esta expedición, el barco estaba perdido, pero ahora conocemos toda su historia. Para los familiares de quienes habían estado en ese barco, ahora hay un lugar marcado. Hay un lugar en los mapas que dice: el Karlsruhe se hundió aquí. La historia trágica de los pasajeros siempre estuvo en nuestra cabeza. Lo más conmovedor para mí fue cuando estábamos buceando en el fondo del mar, y al llegar allí abajo, justo debajo de nosotros, lo primero que pudimos vislumbrar fue un esqueleto completo. Notamos las formas de lo que había en cubierta y luego vimos claramente que había cráneos y huesos y a un costado pudimos ver un zapato. Uno se pregunta cómo debe haber sido. Se perdieron cerca de 1000 almas en ese barco. Y no eran soldados, solo eran refugiados. Mujeres, ancianos y niños, muchos niños. Al investigar todo esto, logramos traer a la luz la tragedia que sucedió aquí. ¡Suena la bocina! Lanzamos flores al océano y luego pasamos unos minutos en silencio. Creímos que sería bueno rendir homenaje a las personas que perdieron su vida en el barco. Claro que los tesoros y el ámbar atraen mucho interés. Pero esa no es la razón principal por la que buceamos. La razón principal son las historias humanas. Eso es más valioso. Hallar al Karlsruhe significa que lo que pasó aquí en el mar Báltico jamás será olvidado.